Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Tienes que ser puntero para entregarte lo que es tu lectura bonus. Lamentablemente, cariño, te estás quedando atrás. Te recomiendo que mires lo que es la lectura completa, el comercial completo. Comenta, comparte, da un like. Comparte especialmente y verás que YouTube va a promocionar lo que es tu signo, mi querido Acuario. Recuerda que es una lectura general. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, mi querido Acuario. Es muy curioso, Acuario, porque casi todas las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, había un ave que siempre te está observando, cariño. Pero no era un cuervo, ni un gallinazo o un ave que a lo mejor de repente me impresione. Al contrario, sus colores eran muy bonitos, sinceramente. Pero bueno, no sé por qué siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros tienen esa percepción que a lo mejor de repente alguien o algo te está observando continuamente. Y siento que muchos de ustedes esto posiblemente han ido ya a averiguar. Es como si tuvieras hecho una consulta del tarot, te estás haciendo quizás una limpia, alguna persona te dijo que tienes algo en casa, porque mayormente las aves representan lo que es noticias, pero también lo que es la parte espiritual y también problemas dependiendo cómo están las aves posadas en ese momento. Entonces, mi querido Acuario, siento un escorpio muy fuerte. Yo siento que muchos de vosotros hay algo o hay alguien que siempre te está observando. El otro mensaje que puedo sacar de esto, quizás tú me dices, Richard, tengo una persona que me acosa, tengo una persona que no me deja en paz y me gustaría saber si ellos en algún momento lo van a hacer. Cariño, si en tu vida hay una persona que te está acosando, pues tienes que denunciar, corazón. No puedes permitir esto, porque si tú permites esto, cariño, las cosas pueden ir lo que es a mayores, ¿vale? Pero siento que alguien está siempre pendiente de ustedes. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo, mi querido Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del carro. Me hablan, en primer lugar, de tu intuición. Si tú te fijas, cariño, aquí hay un personaje y hay dos aves que prácticamente están a punto de chocarse lo que es en su cabeza. Entonces, tu intuición, cariño, tu intuición. Hay una persona que va a hacer un viaje, o posiblemente hay una persona que hace un viaje, quizás para coincidir contigo también. Puede ser el caso. Vas a recibir algún tipo de noticia, cariño, algún tipo de noticia o revelación también, mi querido Acuario. El signo Cáncer predomina en esta lectura. Me sale un Leo, me sale un Aries, cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, Acuario. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Mi querido Acuario, vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? La letra G, la letra H
Y otra vez la letra H, Acuario. Vamos a ver qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Sus oraciones. Escucha. Inicie su comunicación con el divino. Al rezar cada día, prestará atención a las palabras que entran en usted por el canal de energía. Cuanto más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso su palabra. Entonces, cuando tú estás en ese lapso, vamos a suponer, en la cual tú me dices, Richard, a veces siento que algo me observa en casa. A veces siento que alguien me está observando, pero quizás para la mayoría de ustedes, cariño, es más espiritual. O de repente tú cuando sales a casa, un ave siempre te sigue. O en la noche escuchas lo que es un canto de un ave, Acuario. Tú tienes que decir esta palabra, ¿vale? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Si es una energía negativa, automáticamente se va. No pueden escuchar esa frase, cariño. Es poderoso esa frase, Acuario, ¿vale? Si supongamos está relacionado con la parte espiritual. Si tú me dices, Richard, tengo la percepción que mi ex me espía. Tengo la percepción que este vecino, esta vecina me espía. Haz caso de tu intuición, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quiere decir, corazón, el tarot TV Series. Un momento, Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de las de espadas y tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. 1. O tú estás empezando algo nuevo, cariño, porque tenemos la carta de las de espadas, algo que tú has estado deseando, también puede ser relación o un proyecto. Y esto, cariño, causa celos. Aquí hay celos. Como que todo el mundo te da la espalda, ¿ves? Como que todo el mundo te critica, cariño. No todos los que te rodean son tus amigos, mi querido Acuario, ¿vale? Siento que todo esto que tú estás sintiendo, cariño, es por celos y es por envidia. Siento esto. Voy a sacar más cartas, cariño. La carta del 3 de espadas, mi querido Acuario, cariño, ten cuidado, Acuario. O tú estás haciendo las cosas bien, a lo mejor te va bien lo que es en la parte económica, estás en una nueva relación, en una historia, estás en armonía en tu familia, y esto, cariño, causa celos en tu entorno, en los demás, Acuario. Alguien va a intentar hacerte daño, porque tenemos la carta del 3 de espadas, cariño. Alguien va a intentar hablar mal de ti. Alguien va a intentar de que tú te pongas nervioso, nerviosa. Entonces creo que las energías, Acuario, están siendo muy claras también. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, es que hay una persona que ha vuelto a mi vida. Y a mí me gustaría saber si sus intenciones son buenas. Tienes la carta del 3 de espadas y tienes la carta de las de espadas con la carta del 9 de bastos. No vaya a ser, cariño, como dice en esa frase, mi querido colágeno, no es amor al chancho, sino al chicharrón, cariño. No es amor al cerdo, sino al chicharrón, al jamón. No vaya a ser que esta persona, cariño, se acerque lo que es a tu vida porque quiere conseguir algo o quizás de repente por las fechas. A lo mejor no tiene con quién quedar y dice, pues mira, Acuario está aquí, es el 14 de febrero, te ilusiona, cariño. Luego que pasa el 14 de febrero, te deja como plato de quinceañera, comida, cariño, y descartada o descartado. Entonces, ten cuidado, ¿vale? Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. A ver, mi querido Acuario, que Dios del universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. ¿Qué te dicen los ángeles del amor? A ver. Escucha. Hago un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Vale. Este mensaje, Acuario, está relacionado para aquellos que a lo mejor recién están empezando una relación. Y tú de repente me dices, Richard,
Yo ya quiero que conozca a mis padres, yo quiero que conozca a mis amigos, quiero que salga a comer conmigo. No vayas tan deprisa, Acuario. No vaya a ser que lo espantes. Es cierto que a lo mejor estás ilusionado, ilusionada, pero no vaya a ser que lo espantes, Acuario. Es lo que me dicen las cartas. Tienes que hacer un esfuerzo más. El otro mensaje. Supongamos tú estás con una persona hace mucho tiempo y esta persona está en un divorcio. Esta persona te dice, Acuario, tenme paciencia. ¿Por qué? No me quiere dar los papeles, no me quiere firmar, los trámites demoran mucho, pero esta persona te ha mostrado pruebas de que está ya en el proceso de divorcio. Pero tú te desesperas. ¿No será que me está mintiendo? ¿No será que me está dando largas? No, cariño. Haz un esfuerzo, te dice mi querido Acuario, ¿vale? Tú ve llevando el mensaje a tu terreno. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Se va a hacer justicia en tu vida. Si tú tienes esa percepción que una persona te está acosando, que una persona se acerca a tu vida, porque a lo mejor de repente quiere conseguir algo, cariño, o quiere hacer daño, la justicia va a estar a tu favor. Ya sea de repente porque tú quizás vas a poner una demanda, que puede ser el caso, cariño, o simplemente el karma se encarga de hacer su obra, la justicia. El otro mensaje, si tú estás en un proceso legal, y a lo mejor de repente, cariño, me dice Richard, me gustaría saber si las leyes van a salir lo que es a mi favor. Sí, salen a tu favor, porque la justicia va a estar lo que es a tu favor, mi querido Acuario, ¿vale? Entonces, paciencia, paciencia, cariño. El oráculo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. El otro mensaje también que te puedo decir con el tarot Z, si estás esperando firmar algún tipo de trámite legal, trabajo, proyecto o documentación, es una semana propicia para eso, ¿vale? Te va a ir bien. Dice los ciclos, cariño, los ciclos. Tienes que tener paciencia porque todo lo que te está pasando, sea bueno, sea malo, es algo que tú tenías que vivir para poder llegar lo que es a tus objetivos, cariño. Entonces, no lo tomes como una maldición. No lo tomes como que a lo mejor el universo, Dios te está castigando. No, simplemente todo lo que tú estás viviendo, tienes que vivirlo. ¿Para qué? Para que llegues a tu objetivo. Son ciclos, cariño. Son ciclos. No siempre vas a estar sonriendo. No siempre vas a estar llorando, cariño. No, son ciclos. Yo te mentiría si te digo, Acuario, a partir de ahora tu vida solamente va a ser felicidad. Mentira, cariño. Mentira. La vida está hecha de ciclos. A veces hay momentos buenos, momentos malos, pero eso no es definitivo. Entonces, si tú en estos momentos tienes un momento negativo, no siempre va a ser así. Esto va a pasar, cariño. Son ciclos. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Virgo o Tauro. Las características, mi querido Acuario. A ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, o simplemente una persona que te traicionó, vuelve otra vez a tu vida, y esta vez para pedir lo que es perdón o disculpa. Esta persona, cariño, ¿sabes por qué ha entrado lo que es en razón? Porque posiblemente, cariño, se le ha pagado con la misma moneda. Alguien también lo traicionó. Puede ser que este personaje vive cerca de la costa, cerca del mar, o le encanta el mar. Con textura normal, tiene los dedos muy largos, sinceramente. Utiliza de repente algún tipo de boina o gorra, cabello un poco largo, castaño, negro, natural o pintado. Le gustan los colores azules, cariño. Le gusta, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Vamos a continuar.
La carta del as de espadas. Una persona que está resentido o resentida contigo, te está pensando mucho. Esta persona, cariño, muy pronto se pone en contacto contigo, pero por el momento está reflexionando, está meditando. Es una persona de piel blanca o piel trigueña. Tiene la oreja grande, cabello corto, sea hombre o mujer. Algunos de ellos o de ellas posiblemente utilizan algún tipo de piercing en la nariz, en el oído, etcétera, etcétera. Me dicen también, es una persona que cuenta con su propia empresa, su propio negocio, cariño. O es una persona muy, ¿cómo se puede decir? Muy emprendedor, muy emprendedora. La carta del 5 de bastos. ¿Existe algún tipo de lío o posiblemente estás lo que es en una competencia para poder tener lo que es un ascenso o de repente lo que es un aumento? Por el momento tú llevas lo que es la partida. Tú estás lo que es en primera línea. Muchos de vosotros también, cariño, están trabajando lo que es en un proyecto con una persona de elemento fuego. Sagitario, Leo y Aries, mi querido Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. No todo el mundo tiene un buen concepto de ti. No todo el mundo, cariño, te desea lo mejor. Pero alguien siempre te está observando. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.